Buenas, buenas. Te doy la bienvenida a esta clase donde vamos a ver cómo fueron dándose los tránsitos del 2024 y vamos a recopilar información astrológica para después también poder construir un relato, ¿ok? Me parece que un poco la idea de esta clase era poder plantear distintas formas de mirar el año desde el lente astrológico, ¿bien? Entonces también se me ocurrió esta propuesta retrospectiva porque siento que la astrología generalmente es como, bueno, ¿qué me va a pasar, no? ¿Qué es lo que se viene? O también para tomar dimensión de dónde estoy ahora, pero a veces se nos pierde un poco una parte más canceriana que es reconstruir la experiencia, relatar qué es lo que se vivió, que es algo que quería compartir con ustedes y algo que trabajamos mucho en las consultas, ¿no? Que es, bueno, mirar hacia atrás para entender ese recorrido y que haga sentido, ¿no? Que signifique algo no es necesariamente que tuve que aprender algo de eso, sino poder agarrar esos pedacitos de experiencia y poder hilarlos, poder unirlos, ¿no? Y poder así como atravesar un hilo a través de todo eso y que ahí eso tenga sentido, ¿no? O sea, en la narración aparece esta idea de, bueno, inicio, nudo, desenlace, como que hay algo de del relato, ¿no? Que tiene que ver con dar sentido, con hacer que las cosas tengan un significado. Entonces, pensé la clase más en este sentido y como también para compartir la data astrológica para pensarnos a través del tiempo, que creo que es una idea que este año, con mi retorno de Saturno, estuvo muy presente, ¿no? Que la astrología es una mirada a través del tiempo eh, y que viene un poco a cuenta de esto, ¿no? De, bueno, ¿qué es el tiempo? No me quería meter como mucho ahí filosóficamente, pero obviamente que te invito a investigar, ¿no? Bueno, distintas nociones filosóficas de qué es el tiempo. eh, si tenemos tiempo, si somos a través del tiempo, si el tiempo transcurre a través nuestro, ¿no? Te dejo esos interrogantes también para que puedas ver qué sentís con eso, ¿no? ¿Qué es el tiempo para vos? ¿Qué marca el tiempo, tu tiempo día a día? Tenemos muy instalada esta idea del calendario, ¿no? Y que es muy loco, porque bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando de esto, pero que la astrología rompe un poco como esta idea del tiempo 1 de enero, 31 de diciembre, ¿no? Como hay otros tiempos en la astrología, pero sí es verdad que la astrología nos permite mirar a través del tiempo, eh, porque estamos trabajando con ciclos, estamos trabajando con tránsitos, estamos trabajando con el movimiento. Entonces, poder mirar qué es lo que nos pasó, qué es lo que sentimos, qué es lo que vivimos, es muy importante para entender esto de la astrología como una visión transtemporal, me gusta decirle a mí, ¿no? Que es, bueno, atravesada por el tiempo y el tiempo a través de la mirada astrológica. Y esto de la mirada es muy loco, ¿no? Porque la mirada supone que hay alguien portador de esa mirada. Entonces, eso ya está hablando de una subjetividad, ¿no? Entonces, esa mirada a través del tiempo es subjetiva. Y acá, este es un tema que también, ¿no? Preparar esta clase para ustedes y recapitular sobre mi año en lo laboral, ¿no? En cuáles fueron las cosas que fueron surgiendo, propuestas que fui viviendo y así. Yo me acuerdo que hicimos este año el taller de interpretación astrológica con Esteban, que es Astrolapsus en Instagram. Lo pueden seguir, obvio, es un gran amigo y un gran colega. Y nos planteábamos un poco, ¿no? Este rol del astrólogo como una mirada subjetiva. Entonces, esta mirada a través del tiempo, obviamente que tiene una posición subjetiva y que es muy loco porque hoy vamos a ver que estos tiempos que les propongo o estas lecturas del tiempo, vamos a decir que responden más a un orden general, porque acuérdense que los tránsitos, es decir, cómo están los planetas ahora, eh, son los mismos para todos. Ahora, depende de nuestra
subjetividad justamente, es decir, de nuestra carta natal, cómo eso se relaciona con nuestra experiencia o cómo nuestra experiencia se relaciona con eso, ¿no? Funciona como in both ways, como es en las dos direcciones. Entonces, pensaba, ¿no? Que cómo hacer de lo general algo que uno lo pueda llevar también a lo personal, ¿no? Creo que también en un año donde finalmente Plutón entró en Acuario y se va a quedar ahí durante los próximos 20 años, vamos a tener que trabajar mucho en esto de lo individual y lo colectivo, ¿no? Como viene siendo ya una problematización, vamos a decir, en miradas más sociológicas, filosóficas, ¿no? De, bueno, ¿qué es el individuo? ¿Qué es el yo? Estamos en un proceso de optimización del yo, ¿no? De, bueno, quiero sacar lo mejor de mí mismo, o como muchas personas llegan a la astrología para el autoconocimiento, ¿no? Hay mucho del yo. Y creo que lo acuariano habla un poco de romper quizás esa mirada tan ensimismada y poder ver a nuestro alrededor. Entonces, creo que ahí aportar por lo menos estas ideas acuarianas, que por eso también les invito al encuentro que vamos a hacer el sábado 28 de diciembre a las 2 de la tarde, hora argentina, como para charlar estas cosas, ¿no? Que no sea solamente yo contándoles qué es lo que pasó astrológicamente, sino que ustedes también me cuenten qué es lo que vivieron. Entonces, a lo que voy con esta idea es, vamos a ver cuestiones del panorama general o cuestiones que son, eh, que todos las vivimos, ¿no? Sean los eclipses, sea Plutón en Acuario y así, pero lo que quiero que te lleves de esta clase es herramientas para pensar tu propia historia, tu propio relato, tus propias experiencias y poder ir construyendo ese sentido. Bien. Entonces, la astrología es un trabajo con el tiempo, es una mirada a través del tiempo, y yo lo que les propongo hoy es una revisión, que sería volver a mirar, ¿no? Mirar para atrás y revisionar eso, ¿no? Y en esa revisión, crear otros tiempos. Acá hay algo también de la memoria, que podría ser algo canceriano, ¿no? Que tiene que ver con que la memoria no es una acumulación de datos, ¿no? Hoy vamos a ver mucha información, vamos a ver muchas fechas, muchos movimientos astrológicos, mucho dato concreto que nada, mi parte virginiana lo quiere compartir y con eso, con ese material trabaja la astrología, pero para mí esta parte que quizás puede ser más sagitariana, más pisciana, neptuniana, llamale como quieras, es muy importante para construir con ese dato, porque si no, solamente nos quedamos en la luna nueva, la luna llena, Plutón en Acuario, y no construimos un sentido con eso, ¿no? No entendemos para qué nos sirve o cómo hacerlo significar. Entonces, en esa memoria, que no recolecta todo, porque en esa memoria no están guardados absolutamente todos los segundos, minutos, horas del día y cada movimiento que hacemos, ¿no? La memoria tiene esos huecos en los que nos olvidamos ciertas cosas, y lo astrológico lo que tiene es que uno puede trabajar con distintas marcas en el tiempo, vamos a decir, como huellas, ¿no? E ir recopilando información y diciendo, che, para, pero en esta parte pasó Saturno, en esta parte pasó Júpiter. Fíjate qué pasa cuando el Sol activa esta parte de tu carta, por ejemplo, que es un trabajo que hacemos un montón cuando miramos. Bueno, este año fue el primer año para mí que me dediqué todos los meses del año a hacer análisis astrológicos mensuales personalizados, es decir, en base a una carta natal, no era tipo en general o horóscopos ni así, sino estudios personalizados. Entonces, es muy específico eso, ese momento del año donde el sol transita tu casa 12 y estás cerrando un ciclo, procesando en un momento que quizás necesitas más descanso, a quizás un momento donde el sol está en tu casa 10 y está full concentrada en el trabajo, en planificar a largo plazo, en cuestiones con relaciones con autoridades, por ejemplo. Entonces, esto, ¿no? De poder mirar el tiempo y tener una referencia de, bueno, pero a qué parte de todo lo que está ocurriendo le presto atención. Entonces, también acá esta idea de la memoria que tiene huecos, que tiene espacios en blanco, que no me acuerdo de todo, porque quizás
cuando viene esta propuesta, ¿no? De la retrospectiva, es como, che, pará, no me acuerdo ni lo que hice la semana pasada. Bueno, quizás ciertas fechas, o siempre hay por lo menos un suceso en el año en el que vos decís, eh, bueno, yo me acuerdo que, no sé, en junio pasó esto. Y te propongo eso también, que si estás mirando el video y estás tranqui, que antes de que nos pongamos a ver los tránsitos, te hagas un momento quizás para pensar dos, tres, cuatro, los que se te ocurran. Si es uno solo, está perfecto también hechos así como puntos de inflexión o hechos concretos. Quizás puede ser una sensación o una idea, algo que te haya hecho eh, una, una marca profunda en este 2024 que vos digas, acá algo se removió y que después lo miremos astrológicamente. A veces también sirve hacer el ejercicio al revés, ¿viste? Y decir, bueno, acá estuvieron los eclipses, acá entró Saturno en tu casa tal, y vos decís, ah, claro, ese momento fue el que sentí tal cosa. Pero de vuelta a esto, ¿no? Acá hay algo de lo circular que lo vamos a trabajar mucho, que trabaja ida y vuelta, ¿no? No es uno primero y el otro después, son en simultáneo. Bueno, la astrología trabaja mucho con el principio de correspondencia, justamente, que es como es arriba es abajo. Y eso no habla de una influencia de los astros, habla de algo que es en simultáneo, ¿no? Entonces, la propuesta de esta revisión y esto de la memoria que les menciono tiene que ver con que quizás no recordamos todo lo que pasó, pero sin dudas lo vivimos y un poco la astrología nos recuerda eso, ¿no? Quizás no recordamos qué es lo que pasó, pero ahí hubo un material simbólico, hubo un movimiento y lo importante es no obsesionarse con registrar todo, pero sí, bueno, estar más presentes, ¿no? Creo que la astrología también te permite eso, como eh, alinearte con otro tiempo, que no es el tiempo de solamente el trabajo, la productividad o 1 de enero, 31 de diciembre, sino que la astrología propone otros tiempos, ¿no? Entonces, esta revisión para crear otros tiempos tiene que ver con esta perspectiva, ¿bien? Bien, entonces la astrología puede analizar un tiempo cósmico, es decir, tiempos más allá del tiempo. Fíjense esto de la pluralidad de tiempos, porque ustedes sabrán que no es lo mismo la velocidad que tiene el Sol, que en un año recorre todo el zodíaco, a la velocidad que tiene Plutón, que por ejemplo en Acuario va a tardar 20 años en recorrer los 30 grados acuarianos. Entonces, dentro de lo astrológico hay muchos tiempos, ¿no? Que no son solamente el tiempo de un día, una semana, un mes. Esos cortes los hacemos, bueno, por cierto imperativo social y porque nos manejamos con ese calendario acá, pero hay otras culturas en las que se manejan y se manejaron milenariamente con tiempos astronómicos, con otros tiempos, con tiempos lunares, por ejemplo, pienso en calendarios judíos. Entonces, acá hay una cuestión de las temporalidades o los tiempos en plural, que tiene que ver más con lo cíclico, ¿no? Que son tiempos más allá del tiempo mismo, de la hora, del día que es. Y esto es muy loco porque pensaba, eh, lo que tiene de interesante lo astrológico es que te puede permitir marcar procesos y decir, bueno, acá fue mi retorno de Saturno, acá fue cuando Júpiter cruzó mi ascendente, ¿no? Y eso lo vemos en esta representación que vamos a analizar distintas cartas y distintos tránsitos, eh, ves como esa foto. Pero estaría buenísimo que además de esa foto en el gráfico 2D de la representación de los planetas, también podamos tener una foto psíquica, vamos a decir, o una foto de la experiencia. Trabajar con la fotografía podría ser un recurso súper pisciano-neptuniano para registrar, ¿no? Y superponer, bueno, así estaba el cielo y esto es lo que estaba viviendo. Pero bueno, la astrología entonces trabaja con tiempos más allá del tiempo. Hay distintas velocidades, distintos tiempos. Es muy loco esto porque, por ejemplo, en los años que son bisiestos, vieron que no todos los años tienen la misma cantidad de días, em, y esto tiene que ver justamente con las velocidades del Sol. eh, y el Sol entrará en el signo, ¿no? En los solsticios, equinoccios, entrará en Capricornio en el momento que lo haga. Y a veces es el 21 y a veces es el 22, a veces es el 20, ¿no? Entonces, eh,
no hay como una eh, jerarquía, ¿no? De este tiempo calendárico, podríamos decir, del calendario que se imponga sobre el tiempo cósmico, ¿no? Me siento como el meme de los Simpsons, de el ballet cósmico ha comenzado. Bueno, tiempos más allá del tiempo. Y acá se me ocurrió traerles, estas son como, es una pequeña intro de cosas que me gustaría que tengas en cuenta para mirar la info dura y que digas, ok, voy a mirar esta información, pero con esta perspectiva filosófica, epistémica, como le quieras llamar. Em, y que es una frase de Richard Avedon, que es un astrólogo que a mí me gusta muchísimo, muy acuariano él. Después busquen sus textos, su carta natal. Ya sabes que si querés pedirme algún texto en particular, obvio lo puedes hacer, escribime por mensaje y te lo envío. Mi biblioteca siempre está abierta para todos, porque tengo Sol en casa 3 y en Acuario, entonces es como deseo que todos podamos acceder siempre a la literatura que tengamos ganas de investigar. Así que nada, siempre está abierto ahí mi chat para que me digan, che, pasame algún libro de tal cosa de una. Este astrólogo a mí me gusta mucho porque tiene una visión muy distinta. Es un astrólogo humanista, vamos a decir, del palo de Dane Rudyard, ¿no? Que es como el pionero en todo esto. Si no me equivoco, Dane Rudyard era medio ariano, y ahí asocié con esto de lo pionero, ¿no? Pero Richard Avedon tiene dos libros fundamentalmente en español, debe haber más en inglés, pero no los encontré en PDF, pero tiene dos libros muy buenos, que uno se llama Astrología de las Relaciones, que habla de sinastrías, de compatibilidades, está muy piola eso. Y después hay otro que se llama El Hilo Mágico, que habla de la consulta astrológica y perspectivas astrológicas. Si no me equivoco, esta frase que me quedó así súper grabada desde que la leí, es en astrología uno más uno no siempre es dos, a veces puede ser 11. Como que el modo lineal o aditivo, aditivo me refiero a sumar elementos, ¿no? Es decir, esto más esto, ¿no? Como mirar la fecha del 2024 y decir, eclipses en Aries Libra, más Plutón en Acuario, más tal cosa, igual tal otra, no tiene una lectura tan lineal lo astrológico. Entonces, se cuela mucho lo subjetivo. Entonces ahí él propone esta lectura de uno más uno no es 2, no es sumatorio, sino que puede ser 11, ¿no? Y me parece clave para pensar esto de las fechas. Yo les traje una propuesta más lineal porque sé que nuestra percepción del tiempo es lineal, porque bueno, esa es nuestra limitación, podríamos decir. Entonces nos va a servir pensarlo en líneas temporales. Pero si pudiéramos empezar también a romper esa linealidad para pensarlo circularmente, nos acercaríamos más a esto del tiempo cósmico, del lenguaje astrológico y de los ciclos, ¿no? De otros tiempos, justamente. Entonces, lo circular es un tiempo no lineal. Y acá sé que se armó un despelote medio acuariano, pero me la jugué. Otras miradas son posibles desde distintas perspectivas, ¿no? Pensaba en esto de lo circular y de cómo si yo estoy parada acá, observo al círculo desde esta perspectiva, pero si estoy parada acá, lo observo desde esta otra perspectiva. Entonces, lo que nos permite lo astrológico es separarnos, ¿no? de esta rueda y poder visualizarlo. Es un movimiento espiral, diría Dane Rudyard. No es como que un día ascendés y decís, "Fa, ya puedo ver la totalidad del zodíaco", porque ahí vas a desencarnar, básicamente. Yo siento que el cuerpo es limitado, el cuerpo también experimenta lo temporal de una forma lineal, ¿no? Nacemos, morimos, nuestro cuerpo atraviesa distintas fases a lo largo de esa temporalidad, entonces observar esa totalidad en simultáneo creo que es una experiencia extracorporal, vamos a decir. Lo podés experimentar en vida, sí, pero después vas a como volver a tu cuerpo, entonces ahí me parece que entendernos sujetos, sujetados, diría Foucault, es importante para ir y volver. Como que para mí lo astrológico también funciona mucho así. Por eso siempre se estudian los ejes, ¿no? Por eso, hoy lo vamos a ver,
Los eclipses no te hablan solamente del nodo norte o solamente del nodo sur, te están tocando dos partes de la carta al mismo tiempo. Entonces, fíjense cómo esto de el ida y vuelta, de lo circular, de lo espejado, de lo doble, podríamos decir, ¿no? De un eje que es acá y allá, como que hay algo ahí que me hace pensar, por ejemplo, en la carta del mago, ¿no? Que conecta, que hace un puente entre dos mundos. eh, y me parece que lo astrológico justamente se trata de eso, ¿no? Por eso siempre estudiamos en ejes y lo circular es esa noción de que sí, estamos en este fragmento o lo estoy percibiendo desde este lugar, pero también hay un enfrente, también tengo otros dos signos, podríamos decir, acá a los costados, y algunos que están en trígono y algunos que están en cuadratura, ¿no? Entonces ahí se va armando como esta idea de ronda y de circularidad, ¿bien? Entonces, vamos con la info para analizar. Yo acá les traje dos fotos del cielo, esperen que no me quiero ir, ahí está. Les traje dos fotos del cielo, la del 1 de enero del 2024 y la del 31 de diciembre. Les traigo este ejercicio como un juego de las diferencias, ¿viste? eh, para mirar estos dos momentos y preguntarnos qué hay en común, qué cambió, ¿no? Como son fotos y acá hay personajes. En esta carta decidí no poner un horario, es decir, no ponerle ascendente, porque eso depende del país en el que estés, y sé que hay personas que lo van a mirar desde distintas partes del mundo. En Argentina, eh, esta carta del 1 de enero cayó con ascendente Virgo, eh, y ese Neptuno angular en casa 7, ¿no? Eso ya dinamiza de una manera, vamos a decir. Pero analicemos la carta sin ascendente, y analicemos las posiciones planetarias, que es lo que nos interesa así a nivel general, ¿no? Empezamos un año, siempre que empieza el año el 1 de enero, entonces vamos a respetar esto del calendario porque, bueno, les propuse hacer el análisis del 2024. Ahora igual vamos a ver que en el tiempo astrológico el año empieza cuando el Sol entra en Aries, ¿ok? Ese es como el comienzo oficial para el año astrológico, pero igual podemos calcular una carta de inicio, vamos a decir, para el 1 de enero. Sería una carta de, bueno, de ese momento preciso en el que está empezando el año. Entonces podemos detectar cierta energía de inicio, ¿bien? Entonces, el Sol, siempre que sea 1 de enero, siempre va a estar en Capricornio, ¿bien? Podemos empezar nuestro camino al revés, en vez de empezar por el Sol, podemos empezar por el último, que es Plutón. Piensen entonces que fue un año donde Plutón estuvo ahí insistiendo sobre el grado 29 de Capricornio. Lo vemos en esta foto retratado en el grado 29 de Capricornio. Sin embargo, en la foto del 31 de diciembre, que es la previa, el 1 de enero del 2025, va a ser muy similar la carta, pero digo, termina el año con Plutón en Acuario, ¿no? Entonces acá ya tenemos una primera diferencia. Hay un planeta transpersonal que cambió de signo, y si nosotros pensamos, che, pero este planeta tarda un montón de tiempo en recorrer todo el zodíaco, tarda un montón de tiempo en transitar un solo signo. Entonces, este cambio seguramente va a ser relevante para la conciencia o inconsciencia colectiva, ¿no? Porque es un planeta transpersonal, está más allá de Saturno. La conexión que podemos tener con este símbolo, bueno, va a ser materia transpersonal, va a ser algo que quizás va a depender también de este símbolo cómo esté en nuestra propia carta. No es lo mismo si soy Luna-Plutón que si soy Plutón en casa 12, que si soy Sol-Plutón. Digo, mis experiencias de lo plutoniano van a ser distintas, ¿verdad? Pero entonces podemos decir que el 2024 fue como ahí el último respiro, la última bocanada de Plutón en Capricornio, que fue un tránsito también de muchos años, ¿no? Donde siento que lo que mejor resume, porque nos podamos colgar ahí por lo menos unas 3 horas hablando de qué significó Plutón en Capricornio, pero para mí lo que mejor lo resume es este eslogan que, bueno, Byung-Chul Han lo analiza mucho, ¿no? Como el de Nike, que es Impossible is nothing, ¿no? Como nada es imposible, como vos podés, todo se puede lograr, ¿no? Como esforzate y vas a llegar, que es un punto de vista muy capricorniano. Y creo que a raíz de eso es que también surgen
surge una nueva ola de autoayuda, de visiones empresariales, ¿no? De una especie de optimización de la vida, de ser tu mejor versión. Piensen que lo capricorniano es la fase 10 de la experiencia, es el punto del medio cielo, que es una metáfora para el mediodía. Entonces es como, wow, toda la gloria. Ahora, ¿qué tiene el tránsito de Plutón? Que lo que hace es eh, exponer para poder transformar un símbolo, ¿no? Entonces va a exagerar y piensen que lo plutoniano también se trata mucho de la acumulación. Piensen en que Plutón rige a Escorpio, estamos hablando del eje de Tauro-Escorpio. Entonces, sí, transformar, dejar ir, la muerte, etcétera, pero lo plutoniano tiene mucho esto de acumular, 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 aguantar, aguantar, aguantar. Entonces, piensen también cómo se enriqueció o cómo acumuló poder lo capricorniano, pero piensen también cómo llegando a la triple conjunción del 2020, donde estaban Saturno, Plutón, Júpiter, en este punto capricorniano, cómo hubo como una especie de desilusión, ¿no? De esa super mega estructura plutoniana que todo lo podía contener, como que hubo ahí un desbancamiento, como una ruptura, como un, che, pero nadie nos está cuidando realmente, como esa idea de padre también, podemos pensar el tránsito de Plutón en Capricornio como una muerte o transformación del arquetipo paternal, ¿no? Del arquetipo capricorniano. Pienso, o sea, pienso, ¿no? Acá es mi interpretación como astróloga, que estamos en un momento donde las cuestiones de género y el cómo ser hombre o mujer en este mundo muy del eje Cáncer-Capricornio, ¿no? Que es Luna-Saturno, está muy como en cuestionamiento. Entonces, si estamos ante la muerte de un lado capricorniano, estamos ante la muerte de lo saturnino, de una idea de lo saturnino. ¿Qué idea? Y dependerá de tu experiencia y de cada persona y de dónde está Capricornio en tu carta natal, de qué casa estuvo tocando este Plutón mientras estuvo transitando por el signo de Capricornio, ¿no? Y de cómo sea tu estructura capricorniana, es decir, cómo sea tu estructura saturnina dentro de la carta. Bien, entonces nos despedimos de este tránsito plutoniano. ¿Significa que desde el momento que entró, que fue en noviembre, que entró en Acuario, ya está, nos olvidamos? No, siento que hay ahí un fade, ¿no? Como un proceso de eh, ponernos en tema acuariano. Piensen que hubo muchas idas y vueltas. Es muy loco eso, porque lo vamos a ver en las retrogradaciones, eh, que son pocos los planetas que entran de una y no vuelven más. Es como que siempre hay en el grado 29, un entro, salgo, ¿no? Hubo ahí 5 veces en las que se dio esta insistencia sobre el grado 29. Entonces las personas que tienen planetas en el grado 29 de Capricornio, sin dudas como que sintieron ahí ese taca, taca, taca de idas y vueltas en la retrogradación plutoniana. Bien, entonces vamos a decir que 2024 fue un año donde nos despedimos de este tránsito de Plutón en Capricornio. Sigamos entonces nuestro análisis, vamos a ver que siguiendo con esta lógica de los últimos hacia los más personales, tenemos a Neptuno en el grado 25 en la carta de principio de año, bien, y a finales de este año, Neptuno también se mueve despacito, entonces no avanzó mucho, avanzó hasta el grado 27, ¿ok? Pero vamos a ver que perfecciona su conjunción con Saturno. En realidad, Saturno, que es más rápido, está perfeccionando la conjunción con Neptuno, ¿no? Saturno, se está acercando a Neptuno que, si lo pensamos, a principios de este año estaban bastante abiertos. Fíjense que Saturno acababa de entrar en Piscis, bien, está ahí en el grado 3 de Piscis, está muy lejos, estaba, ¿no? El 1 de enero, muy lejos de este Neptuno de grado 25, pero cerrando el año nos vamos acercando a esta conjunción, se perfecciona entonces la conjunción entre Saturno y Neptuno. Bien, ellos dos durante el 2025 van a entrar en el signo de Aries, ¿no? Que ahí tenemos a muchos colegas, bueno, hablando de este reset, como de ahí un, bueno, dale, mandale, arriesgate. Yo creo acá
que la cosa va más bien por otro lado, ¿no? Como por una desestructuración, ¿no? Porque son Saturno y Neptuno. Entonces, hay algo ahí de la incertidumbre, de lo neptuniano. Ustedes piensen siempre que la lógica eh, entre transpersonales y personales, que están como justo ahí, ¿no? Porque Saturno es como la barrera entre lo personal y lo transpersonal. Es difícil que Saturno le gane a Neptuno, vamos a decir, no es que Neptuno se va a saturnizar, sino al revés, que Saturno se va a neptunizar. ¿Se entiende? Siempre prima, vamos a decir, o es como más potente la pregnancia que tiene el símbolo transpersonal sobre el personal. ¿Se entendió? Entonces acá no vamos a ver una saturnización de lo neptuniano, aunque creo que eso podría pasar, pero más bien eh, por los eclipses que se vienen en Virgo y Piscis, y siempre hay algo ahí de los eclipses que trae una exageración. Entonces, si pensamos en lo virginiano, que es el polo opuesto justamente de lo pisciano, bueno, puede haber ahí una especie de super detallismo o obsesión o extremada planificación, pero para mí este aspecto de Saturno-Neptuno es más, y vos fumás, ¿no? Como anda con eso, go with the flow, como entregate a la marea donde sea que te lleve. Es como muy entregarse a eso. Entonces, se dan cuenta, no es que eh, Saturno viene y le dice, bueno, Neptuno, te vas a poner las pilas o no, sino al revés, sino, che, Saturno, hay que aflojar un poco, ¿no? Como necesitamos que estas estructuras se ablanden, eh, creen empatía, se vulnerabilicen. Entonces, vamos a ver durante el año que viene cómo se manifiesta y cómo se manifiesta también esta conjunción en la carta de cada uno, ¿no? De, bueno, ¿dónde está Piscis en tu carta natal? ¿Cuál es tu estructura psíquica neptuniana y saturnina? ¿Y qué parte de tu carta está estimulando? Bien, entonces, veíamos a principio de año Neptuno en el grado 25 de Piscis, hacia fin de año se movió poquito, llegó hasta el 27, ¿ok? Y ahí nos quedamos. Después vamos a ver que otra de los movimientos importantes del año fue justamente Júpiter entrando en Géminis, pero en la foto que sacamos el 1 de enero, Júpiter estaba en Tauro, en los primeros graditos de Tauro, y fue acercándose entonces a la conjunción de Júpiter-Urano, que después vamos a ver en qué momento del año se dio. Pero bueno, Júpiter es de los sociales más rápidos, ¿no? Entonces estuvo ahí en Tauro y al toque entró en Géminis, ¿bien? Y cierra el año entonces con Júpiter en Géminis. Piensen entonces, empezamos un año con un Júpiter en Tauro, quizás intentando expandir horizontes taurinos. Piensen que Júpiter es expansión, es exageración también. Bueno, ¿cómo fue el manejo de mis recursos durante el 2024? Exageré, me fui de mambo, quise no prestarle atención, como fingir ahí una, un desinterés o, bueno, esta parte no me preocupa porque las oportunidades van a aparecer. ¿Con qué me conectó eso? ¿Fue realmente así? Por eso te traigo preguntas. Yo no sé cómo te afectó ese tránsito. Sí lo podemos ver socialmente con esa conjunción de Júpiter-Urano. De hecho, si no me equivoco, fue como una crecida muy, muy grande de lo que es el Bitcoin, ¿no? Que está súper representado por Urano en Tauro. Entonces, fíjense eh, cómo Júpiter nos puede hablar de una exageración, de una abundancia o inflamación, podría ser también, ¿no? Si tenemos planetas en Tauro, podemos pensar cómo fue ese tránsito de Júpiter a esos planetas que tengo en Tauro. ¿Qué se exageró de lo taurino, ¿no? De los placeres, el disfrute o quizás la quietud? O quizás al revés, tengo sol en Tauro, siempre me costó un montón moverme, ponerme las pilas, arrancar algo, y con el tránsito de Júpiter al Sol me dieron ganas de aventurarme, de explorar, de aprender algo nuevo, de aprender sobre algo taurino, ¿no? Entonces fíjense que empieza el año con Júpiter en Tauro, termina el año con Júpiter en Géminis. Vieron que les decía, bueno, 31 de diciembre es muy parecido a decir 1 de enero, pero del 2025, va a empezar un año donde ya tenemos una noción de lo que es Júpiter en Géminis, ¿no? Creo que también
todo este auge o quizás democratización de las inteligencias artificiales. Digo, hoy en día, ¿quién no usa para algo, aunque sea para preguntar pavadas, ChatGPT, ¿no? Que siento que es una cuestión que se viene trabajando hace mucho tiempo, pero que siento que está muy relacionada con lo que van a ser los tiempos de Plutón en Acuario y de Urano en Géminis. El año que viene, Urano entra en Géminis. Pero fíjense que el año empieza todavía con este resabio de Urano en Tauro. Entonces todavía seguimos procesando la información sobre qué representa este cambio con respecto a lo taurino. Acá, ustedes saben que existe la astrología mundana, que estudia los cambios sociológicos, eh, y que vos podés leer estos tránsitos a nivel global, a nivel macro, a nivel sociedades. Pero no es lo mismo a nivel de cartas natales, entonces hay una diferencia muy grande entre los astrólogos que interpretamos siempre en función de una carta natal a la mundana, que podría ser Urano en Tauro, o bueno, una renovación con respecto a la administración de los recursos. Fíjense que los tiempos de Urano en Tauro fue los tiempos en los que todo el mundo empezó a pagar con QR. Digo, hace unos años eso no era así, que empezamos a usar billeteras digitales, digo, todo eso propiciado un poco por la pandemia, ¿no? Pero creo que el tránsito de Urano en Tauro removió mucho lo que es el manejo de nuestros bienes económicos, del financiamiento también, eh, de una tecnologización de los recursos. Lo digo despacito para no trabarme. Entonces, una primera propuesta para mirar el tiempo tiene que ver con sacar fotos en distintos momentos, ¿no? En decir, bueno, este es el inicio de algo, let's take a picture, ¿no? Como saquemos una foto a ver qué es lo que se revela, ¿no? ¿Qué es lo que sale en esa imagen? Obviamente que está la audacia de poder leer esos símbolos e interpretarlos, hacer que tengan un sentido, pero les propongo eso también, siempre estar en contacto con el gráfico, con el círculo, ¿no? Con la carta de mirar, si mi vista se va para algún lado en particular, prestarle atención a esa intuición puede ser algo importante. Bien. Sigamos entonces. Vamos con una primera marcación del tiempo, que es como la más básica en astrología, que tiene que ver con los equinoccios y solsticios, que son los cambios de estación, ¿no? Depende de si estás en el hemisferio norte o el hemisferio sur, van a ser distintos momentos de justamente dosificación de luz y sombra. Con eso tiene que ver este registro del tiempo. Entonces, les acerco esta primera marcación, que yo les puse la referencia, ¿no? Enero, diciembre, pero que en realidad van a ver que, por ejemplo, 20 de marzo fue el ingreso del Sol en Aries, es decir, el equinoccio, y comienza el año astrológico. Entonces, les indico como esta huella, esta marca en el tiempo como una posible lectura, ¿no? De esta temporalidad enero-diciembre. Después en junio, el 20 de junio, tuvimos el solsticio del sol entrando en Cáncer. Vamos a decir que este es un momento, ¿por qué pongo primer cuarto, no? Porque es un momento que tiene que ver con lo que Dane Rudyard denomina la crisis de acción, ¿no? Lo podemos vincular con ese momento em, que tiene que ver mucho con las fases de un ciclo. Piensen que estos son los signos cardinales, ¿no? Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Son momentos en los que estamos quebrando el cuadrante, podríamos decir. Este es el momento uno, este es el momento 4, este es el momento 7 y este es el momento 10. Entonces son cuatro momentos de la experiencia. Esta división por cuartos, ¿no? Que en el círculo tiene que ver con la cruz, ¿no? Ascendente-descendente, que sería 1-7, y Cáncer Capricornio, que es el eje 4-10, ¿no? Que es esta cruz, esta línea, vamos a decir, vertical. Pero ¿por qué Dane Rudhyar habla del primer cuarto? Porque él te dice del momento uno al momento 4 hay una cuadratura. Y él lo piensa en relación a los ciclos lunares, sobre todo. Entonces, fíjate que acá no te estoy diciendo esto significa tal cosa, ni siquiera estamos viendo estas cartas, que es como un análisis que también se suele hacer,
del análisis de cuando el Sol entra en Aries, cuando el Sol entra en Cáncer, lo que les decía antes, se saca una foto y se analiza qué es lo que se revela en esa foto, ¿no? Y se entiende también si uno está en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, eh, por dónde queda el Sol sería lo importante de esa carta, que es muy similar a cuando hacemos la revolución solar. ¿No? Que sacamos una foto de cuando el Sol vuelve al mismo grado en el que estaba cuando nacimos. Entonces, volviendo un poquito para atrás, en este primer cuarto es como un, ¿no? Como ahí, como, ok, ya arrancamos, ¿no? Sí, 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 ya arrancamos, chequeado. Eh, Piensen que en el hemisferio sur empieza el invierno, quiere decir que las noches son más largas, tenemos menos horas de luz. eh, y entonces puede ser un momento más introspectivo, pero también es un momento tensionante, ¿no? Porque si por un lado nos está diciendo, bueno, guardate, descansa más, digo, ese momento en el que empieza a haber menos horas de luz, es como ese momento justo, punto medio, es el momento, vamos a decir, en el que se marca ese pasaje, ¿no? Porque en realidad lo que está marcando es que el Sol entra en Cáncer y empiezan a haber más horas de día para llegar a la primavera. Pero es como el punto de mayor oscuridad, ¿no? Entonces hasta ese momento estábamos como así súper guardaditos. Y ahí es donde se empieza a activar esto de lo primaveral. Acá estoy hablando en relación al hemisferio sur. Piénsenlo a la inversa para el hemisferio norte, ¿ok? Pero son ciclos, son tiempos, son momentos, vamos a decir, que se pueden pensar a la inversa y también puedes registrar cómo se siente para vos. Porque quizás, como decía al principio, el sol en cáncer tenés ascendente Leo y el Sol en Cáncer transita tu casa 12. Y en ese momento vos, bueno, necesitas replegarte, descansar y así. O capaz tenés ascendente Cáncer y el Sol cruza tu ascendente y es un momento donde te querés abrir, mostrar tu vulnerabilidad, conectar más con tu familia, contarles una conclusión o una sensación que tuviste previamente mientras el Sol transitaba tu casa 12, por ejemplo. Entonces, fíjate que acá también lo que estoy trabajando es que vos puedas mirar el tiempo más allá solamente de esto significa tal cosa, sino que aprendas las herramientas para poder mirar tu propia carta y mirar ese tiempo astrológico y decir, ah, ¿y yo cómo me sentí con esto? ¿No? Que le des lugar a esa mirada subjetiva, ¿ok? Bien. Tenemos entonces, acá estábamos analizando la entrada del Sol en Cáncer, que es el solsticio, que es esta crisis de acción, le va a decir Dane Rudhyar, que es esta primera cuadratura, ¿no? A este primer punto. Tenemos una tercera foto, que es el momento 7. Vamos a decir que esta sería la fase llena, ¿no? En la que llegamos como a una, eh, puede ser una alianza de opuestos, pero puede ser también como una contrapropuesta, ¿no? Porque es la carta opuesta a esta. De hecho, por ejemplo, también existen lo que son las cartas demisolares. Esta carta, la del Sol en Libra, sería la demisolar de la del Sol en Aries. ¿Por qué? Porque está enfrente, está 180 grados adelante. Esto se asemeja mucho a cuando es nuestro anticumpleaños, que acá te dejo un tip, ¿no? Es como, si te gusta festejar tu cumpleaños más de una vez, podés festejarlo, bueno, cuando verídicamente es tu cumple y también podrías festejar tu anticumpleaños, ¿no? Que es como la sombra, como la contrapropuesta de tu propio cumpleaños. Entonces el momento libriano, el momento 7, el momento de oposición, el momento de fase llena, le va a decir Dane Rudhyar, tiene que ver con este pasaje a la primavera también, por lo menos en el hemisferio sur, y que tiene que ver con un momento donde se busca crear un balance. Por eso esta idea de los opuestos, esta idea de buscar la otra mirada, ver el otro lado. Entonces, si ustedes quisieran analizar las distintas fases, podemos mirar las cartas justamente de estas distintas fotos. Hoy no lo vamos a hacer, yo les propongo, les traigo estas marcaciones de tiempo porque me parecen interesantes para pensarlas, esto, ¿no? Como marcaciones de tiempo, pero si uno quisiera ahondar un poco más, uno tiene acceso a estas cartas, las puedes calcular, por ejemplo, en AstroSeek, y mirarlas y compararlas y decir, bueno,
en términos solares, que es a término de conciencia, ¿no? De registro, de poder ver, de poder entender, de poder experimentar. ¿Qué se vivía mientras el sol estaba en Aries y qué se vive mientras el sol está en Libra? Entonces tenemos distintas fotos de tiempos y ciclos astrológicos. La fase final de este ciclo, que sería parecido a la carta que se llama cuartisolar, que es este último cuarto, ¿no? Es cuando el Sol, el 21 de diciembre, entra en Capricornio y empieza esta fase menguante, ¿no? Y acá volvemos a la ciclicidad y nos acercaríamos al ciclo que empieza en marzo del año que viene, ¿ok? Entonces, tenemos acá cuatro marcaciones de tiempo que nos pueden servir para pensar el ciclo anual desde lo que son los equinoccios y solsticios, ¿ok? Pasemos entonces a algo un poco más complejo. Van a ver que vamos a ir ganando complejidad a medida que les vaya proponiendo otras marcaciones de tiempo, pero bueno, tengan en cuenta eso, que son distintas formas de mirar este ciclo, ¿no? Entonces vamos con los eclipses. Acuérdense que durante este año los eclipses transcurrieron en el eje Aries y Libra. ¿Qué les propuse acá? Pensarlo no solo en términos de fragmentar y mirar solo el 2024, sino entenderlo como un proceso justamente y decir de dónde venimos, qué fue lo que vivimos y qué nos espera del otro lado. Entonces, pensarlo en relación al 2023 y en relación también al 2025. Piensen que el año pasado, en julio, vamos a decir, en el 2023, en julio, los nodos entraron en Aries Libra. Pero fíjense porque es muy loco que la regla para tener en cuenta si se da o no se da un eclipse es que el Sol y la Luna estén alineados a por lo menos 10 grados de donde está el eje nodal. Entonces, acá es donde surgen algunos eclipses que se dan fuera de eje, como lo fue el caso del eclipse del 20 de abril del 2023, que se dio en el grado 29 de Aries. Los nodos todavía no habían ingresado a Aries y Libra, pero podíamos decir matemáticamente, técnicamente, ¿no? En los papeles era un eclipse, pero no estaba dentro del eje. Entonces, lo mismo ocurrió este año, si lo quieren pensar en relación a este año, yo lo puse un poquito más clarito como para establecer como una jerarquía, ¿no? De, bueno, prestémosle atención a los que fueron en Aries Libra, pero sin dudas, el 18 de septiembre tuvimos un eclipse lunar en el grado 25 del eje Virgo-Piscis. Ustedes acuérdense siempre que eclipse solar es cuando se da la conjunción Sol-Luna, es decir, son lunas nuevas. Y los eclipses lunares son lunas llenas, ¿ok? Son Sol oposición Luna. Entonces, el eje nodal siempre está tocando los dos puntos, pero durante un eclipse solar se da la conjunción, por eso hablamos de que se oculta el sol, ¿no? Que son esos eclipses que donde está la visibilidad, que lo pueden ver en el planiferio, es que no ves el sol porque la luna tapa, ¿no? Y entonces se da esa conjunción, ahí estamos visualizando una conjunción. Entonces, yo acá les puse, bueno, grado 19 de Aries, pero si tengo planetas en el grado 19 de Libra, claramente este eclipse los activa por oposición también. Entonces, fíjense que durante el 2023 igualmente trabajamos todavía con algunos eclipses en el eje de Tauro-Escorpio, bien, tuvimos un eclipse ahí en el grado 14 de Tauro-Escorpio, después en el grado 5, ¿no? Acuérdense siempre que eh, el eje nodal se mueve de forma retrógrada. Entonces, pasa del eje Tauro-Escorpio y va hacia atrás, va hacia Aries y Libra. Y el año que viene, en enero, los nodos van a entrar en Virgo y Piscis. Pensemos, aunque sea para resumir, ¿qué representa el eje Aries-Libra? Es justamente el eje 1-7 y que tiene mucho que ver con lo individual y lo compartido, es el eje de las relaciones, es el eje del liderazgo y de aprender a comunicarnos efectivamente, ¿no? Esto de que estuvo muy de moda, siento, de la comunicación asertiva, eh, como
de poder decir qué es lo que yo deseo, deseo, que es una palabra súper ariana y marcial, em, y poder comunicarlo también librianamente. Entonces piensen que estuvimos trabajando con este eje y personas, por ejemplo, que tengan luna o sol en Aries y Libra, quizás estuvieron desarmando o desmontando ciertas ideas de lo ariano o de lo libriano. Los eclipses lo que hacen es poner en cuestión como che, hay algo de esto que se tiene que transformar sí o sí. De hecho, son la herramienta predictiva, como por excelencia de la astrología, porque vos ves mirá, se activa este grado de tu carta y acá tenés un planeta relativo a estas temáticas, acá va a pasar algo. No necesariamente algo malo, pueden ser activaciones positivas, digo, me pasó mucho en consulta decir, che, mirá, estoy viendo que, por ejemplo, no sé, el eclipse del 8 de abril activa el grado 19 de Aries, tu medio cielo está ahí, creo que lo laboral se va a activar sin dudas. Vas a ver como un antes y un después, y de confirmar que eso fue así y que surgió una propuesta laboral, ¿no? Hay mucho miedo alrededor de los eclipses. Digo, es milenario eso también, como imagínate que no entendés nada, no hay explicación científica, ¿no? Sos una persona que está simplemente experimentando la vida y de repente se esconde el sol. Vos decís, listo, llegó el apocalipsis, nos vamos a extinguir, ya fue todo, se terminó acá. Entonces siento también que ese miedo a, ¿qué pasará con el eclipse? O, ¿ah? Viene también de como algo muy ancestral, ¿no? De decir, ok, ¿qué carajos es esta alineación? Algo se ocultó y hubo oscuridad total por un momento, digo, eso puede ser muy tenebroso. Em, entonces creo que viene como un poco por ese lado. Piensen también entonces que el 2 de octubre tuvimos eclipse solar en el grado 10 de Libra. Si te interesa este tema de los eclipses, esto podés fijarte dónde son visibles, que a veces, por ejemplo, estos eclipses de Aries y Libra fueron visibles acá en Sudamérica, en Argentina, y si uno quisiera, podría viajar. De hecho, existe gente que es tipo cazadora de eclipses que viajan por el mundo. eh, Yendo a ver eclipses, ¿no? Así que nada, te la tiro por si te gusta, te interesa, pero obviamente que si ese grado activa algo preciso de tu carta, ¿no? Si tenés sol, luna, ascendente en estos grados, es como que lo sentís mucho más. Los eclipses siempre están cayendo en un área de tu carta porque todos tenemos a todos los signos en nuestra carta, pero cuando tenemos sobre todo planetas personales ahí, es como que la vivencia es un poco más intensa. Entonces, personas que capaz están con eclipses sobre el Sol, sobre la Luna, lo pueden sentir un poco más cargado o pueden ser años como un poco más pesados. Entonces, te proponía esta visión para decir, ok, los eclipses transcurrieron acá, fíjate que todavía tenemos un eclipse que se lo puse acá en transparente grisecito, digamos, un poco menos importante porque este ya se da fuera de eje. Este es el 29 de marzo del 2025. Bien, entonces, si los nodos en el mes de enero entran en Virgo Piscis, el 29 de marzo ya no van a estar en ese eje, pero como están a menos de 10 grados, fíjate que lo que se activa es el grado 8. Igualmente lo seguimos considerando un eclipse. Bien, entonces, lo que te propongo es fijarte si alguno de estos eclipses tocó un grado específico de tu carta y también que puedas mirar que estos eclipses se dan de a pares, ¿no? Que por ejemplo, este que tuvimos el 8 de abril, que fue en el grado 19 de Aries, es un poco la respuesta o el eco, quizás reactivó temáticas del eclipse del 14 de octubre de 2023, que se dio en el grado 21. Fíjate que entre el grado 21 y 19 hay muy poquita diferencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre el eclipse del 25 de marzo, que se dio en el grado 5 de Libra, y este, que se da el 29 de marzo de 2025 en el grado 8. Tenemos solamente 3 grados de diferencia, entonces acá podemos ver una reactivación de esta temática. Bien, entonces, fíjate que lo mismo sucede con el eclipse que se dio fuera de eje del 18 de septiembre, en el grado 25 de Virgo y Piscis, que se replica, es como un eco, ¿no? Como un reflejo a través del tiempo, justamente. El 14 de marzo que se da en el grado 23.
del grado 25 al 23 hay muy poquito, entonces si yo tengo un planeta, por ejemplo, en el grado 24, estos dos eclipses van a ser súper importantes. Bien, entonces te propongo pensarlo también como si fueran encadenados, ¿no? Siempre se dan de a pares. Fíjate esto, durante este año, si solamente señalamos, solamente señalamos la secuencia 2024, que es esta de acá, vas a ver que tenemos dos de un lado y dos del otro, ¿no? Tenemos el primer par y el segundo par. Pero fíjate también cómo se da la transición, ¿no? Digo, no es que de un día para otro dejamos de tener eclipses en tal eje y se terminó. Lo mismo sucedió con Tauro Escorpio, es como un degradé, ¿no? Es como un, bueno, vamos lentamente acercándonos hacia los eclipses en Virgo Piscis. Y pensar ese proceso también como a la inversa me parece un registro y un proceso cíclico, circular, interesante. Y es muy loco porque lo plantea a la inversa, ¿no? Nosotros pensamos siempre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Libra, y los nodos que te están hablando de algo inconsciente, desde la astrología psicológica, de algo karmático, desde la astrología kármica, de algo trascendental o más espiritual o más relativo al destino, ¿no? Desde una lectura esto más milenaria, ancestral, van hacia atrás. Entonces, fíjate de vuelta cómo se da esto de la astrología a través del tiempo. Cómo puede ser que si el tiempo avanza hacia adelante, los nodos de la Luna, que son el punto medio entre la órbita del Sol, la Luna y la Tierra, en realidad van hacia atrás. El eje nodal representa a un dragón, por eso se habla de la carta dracónica cuando hablamos del eje de los nodos. Entonces, acá abro ventanas, quizás no voy a profundizar mucho, estoy abordándolo de una manera muy geminiana porque quiero dejarte también con estas dudas y preguntas para que vos sigas investigando y lo analices y te surja esa curiosidad, ¿no? Pero el eje nodal, el eje dracónico, podríamos decir, habla de esta cabeza y cola del dragón, pero de una cabeza y cola que se come a sí misma, ¿no? De una cabeza hambrienta que devora pero que a su vez devora esa propia cola. Piensen en el dragón de Ouroboros, ¿no? Entonces hay algo ahí de la ciclicidad y de ir hacia adelante, pero también hacia atrás. Sé que se puede empastar un poco y poner medio complejo, pero así funciona el eje nodal, así funcionan las retrogradaciones también, que es un tema que vamos a hablar ahora también. Bien, quería dejarte con esta idea sobre los eclipses, entonces voy a borrar acá las anotaciones que hicimos. Perfecto. Y bueno, ojalá vengas el sábado para que compartamos ahí tus experiencias también con los eclipses del eje Aries-Libra. Por ejemplo, a mí me tocó en mi eje 5-11, en mi casa 5 y mi casa 11, vos podés ir a fijarte en tu carta dónde está ubicado Aries y Libra, y me tocó vivir muchas transformaciones a nivel de lo creativo, a nivel de las amistades, a nivel de con quienes eh, puedo, elijo, quiero compartir el tiempo, de qué manera, cómo comunicar que tal vez algo no tengo ganas de hacerlo o que me gustaría hacer otra cosa. eh, Tiene mucho que ver también con dónde tenés Marte y Venus en tu carta, porque Marte es el regente de Aries y Venus es la regente de Libra. Entonces ahí también tenemos otra posible lectura de estos eclipses a lo largo de todo el año, que es ver los movimientos de Marte y de Venus para entender cuál fue el entendimiento, el aprendizaje, la digestión, vamos a decir, de esta información de los eclipses en Aries y Libra, ¿no? Cuando empiecen el año que viene a caer en Virgo y Piscis, podemos pensar en sus regencias, que son Mercurio y Júpiter o Mercurio y Neptuno, y entender, bueno, dónde están Mercurio y Neptuno en mi carta, y que siempre los eclipses van a ser un llamado o un trabajo, no solo al punto que están tocando en tu carta, sino también a toda la estructura psíquica que mueve a partir de eso, porque Virgo y Piscis no son solamente Virgo y Piscis, son también
es como que nuclean la energía de Mercurio, de Júpiter y de Neptuno. Bien, bueno, continuemos. Tengo entonces otra posibilidad para marcar el tiempo en este 2024. Vamos a hacer un recorrido por los tránsitos. Bien, acá yo le puse ingresos y conjunciones. Acá el 21 de enero Plutón pisa de vuelta el grado cero de Acuario. Piensen que eso pasó varias veces. Acá también podríamos pensar en una tercera línea, como hicimos recién, que les puse 2023, 24 y 25. Lo mismo, es como que son años que están muy encadenados entre sí, tipo conectados entre sí. ¿Por qué? Porque fíjate lo siguiente. El 23 de marzo del 2023 y el 16 de junio del 2023 Plutón también pisó este primer grado de Acuario, entonces no era una novedad que Plutón estaba entrando en Acuario el 21 de enero del 2024, sino que ya venía en esta movida de entrar, salir y decir, bueno, a ver, ¿qué tal esto? No, no, todavía hay que procesar algo de lo capricorniano, como que pienso que esa es un poco la sintonía. Avanzando un poco en el año, el 21 de abril, tuvimos la conjunción entre Júpiter y Urano en Tauro. Esta fue una conjunción súper potente. Fíjate en qué área de tu carta se dio, eh, porque puede que en esa parte de tu carta haya habido una apertura de posibilidad, ¿no? O quizás una actitud errática completamente no habitual, ¿no? Como decir, bueno, acá hubo una activación que ciertamente hizo temblar lo taurino, ¿no? Acá lo uraniano me parece que va un poco por ese lado. Esa conjunción se dio el 21 de abril y se dio en el 21 de Tauro, en el grado 21 de Tauro. Ahí, por ejemplo, te indico algunas cuestiones más relativas a este tránsito de Júpiter en Tauro y de Urano en Tauro. ¿Por qué? Porque el 12 de mayo el Sol tocó ese grado 21 de Tauro. Entonces, también ahí, para pensar esto de los tiempos, no es como el 21 de abril me pasó algo, sino que a veces puede pasar que cuando le llamamos activadores o detonadores, que son el Sol y Marte, cuando estimulan o pasan por un punto donde se dio un eclipse, donde se dio una conjunción, donde se dio un movimiento planetario importante, podemos ver quizás efectos más concretos de esa conjunción. Entonces quizás el 21 de abril no pasó nada o no tuviste ninguna sensación en particular, pero quizás el 12 de mayo, que el Sol en Tauro transitó e insistió de vuelta por este grado 21 de Tauro, quizás sí en ese momento viste que se movilizó algo. Después, el 19 de mayo, por ejemplo, el Sol le hizo conjunción a Júpiter en Tauro, ya en el grado 28 de Tauro, ¿no? Entonces ahí te traigo como esa datita de, de la parte taurina de este año. Es muy loco porque muchas personas siento que vivieron como 2 años muy distintos en uno y creo que tiene mucho que ver con esto próximo, ¿no? Que es que Júpiter entró en Géminis. Entonces tuvimos como esa primera fase de enero hasta mayo, podríamos decir, de Júpiter en Tauro todavía, de Júpiter Urano, de bueno, todavía está empezando el año y qué sé yo, y quizás después entramos en otra fase del año, ¿no? En otro periodo. Después contame si vos lo viviste de esta manera o cómo lo fuiste percibiendo, cómo lo sentiste, cómo está fragmentado o dividido tu año según tus experiencias, más allá de estos tránsitos, ¿no? Pero creo que la vivencia viene un poco astrológicamente, por lo menos, por este lado, ¿no? El 25 de mayo, Júpiter entonces entró en Géminis. Bien, este tránsito también tuvo como otras activaciones. Fíjate que el 20 de julio Marte entró en Géminis, ¿bien? Entonces ahí también se activa este grado cero de Géminis, como diciendo, bueno, quizás si el 25 de mayo no sentí una gran cosa porque Júpiter se movió a Géminis, que es un planeta social, y quizás sí lo vimos más en lo colectivo o en nuestra manera de pasar el tiempo en redes sociales, digo, es una pregunta interesante para hacernos. ¿Cómo fue nuestra relación con el consumo de información, con el proceso de la data? Yo creo que este año mucha gente como que entró en una saturación. Y creo que esto tiene que ver mucho con las cuadraturas entre Júpiter y Saturno. Saturno en Piscis, obviamente, vimos la carta de principios de este año. Este Júpiter en Géminis es como su premisa o su promesa, vamos a decir más bien, era cuadrarse a ese Saturno. Entonces,
esa sensación de agotamiento por hiperconsumo, bueno, puede venir un poco de la mano de Júpiter en Géminis, de una exageración de lo geminiano, una exageración de la información que me deja quizás en un lugar medio Saturno pisciano de, bueno, tengo que regular un poco mejor esta manera de disociarme o de perderme en las redes y de no poner un límite. Em, entonces lo pienso ahí en ese sentido. Yo, por ejemplo, si tuviera que marcar un momento donde para mí como que la cosa arrancó finalmente, fue un poco por esta época y fue cuando Marte ya salió de Tauro y entró en Géminis, porque antes de eso, piensen que principios del año, sí, Marte estaba transitando Piscis, le hizo conjunción a Neptuno, como toda esa primera parte tipo febrero para mí fue muy nebulosa, muy confusa, como de incertidumbre, de no entender un montón de cosas. Y después Marte entró en Aries, pero entramos como en esta temporada de eclipses que pensamos cuando estábamos pensando ahí las líneas de los eclipses. Y yo siento que empezó a bajar un poquito cuando Marte entra en Géminis ahí el 20 de julio, ¿no? Antes de eso, antes de entrar en Géminis, Marte en Tauro le hizo conjunción a Urano. Entonces, estas flechitas que yo le fui poniendo acá es como que conectan dos momentos en el tiempo, ¿no? Entonces, esta conjunción de Marte y Urano puede estar conectada con el suceso de Júpiter y Urano. Así como, por ejemplo, para jugar, entrar y salir acuarianamente de la estructura capricorniana del tiempo, ¿no? Plutón en Acuario, vemos un reflejo de este momento recién el 19 de noviembre, ¿no? Acá les puse DEF porque entra definitivamente. Entonces, estas flechas que les indico acá tienen que ver con conexiones transtemporales, justamente. Bien, el 14 de agosto, Marte, ya en Géminis, le hizo conjunción a Júpiter en Géminis. Este pudo haber sido un momento donde eh, vimos una exageración de la actitud marcial jupiteriana, eh, de la actitud marcial geminiana también, ¿no? ¿Cómo fue agosto para vos? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Sentiste que estabas consumiendo muchísima información, que te dieron ganas de empezar actividades desde la curiosidad, por ejemplo? ¿Dónde está Géminis en tu carta natal? Entonces te invito a investigar eso para entender, bueno, esa conjunción de Marte y Júpiter en Géminis se dio en el grado 16 de Géminis. Tengo planetas en el grado 16 de Géminis. Muchas personas de mi generación, que son de la generación de Júpiter en Sagitario, esta conjunción es la oposición a nuestro Júpiter en Sagitario natal. Entonces, bueno, ¿qué ideas o qué filosofías contactaste en este momento? ¿Qué andabas leyendo en ese momento? ¿Qué cosas te llamaban la atención? ¿Qué compartías en tus historias de Instagram, por ejemplo? ¿Qué música escuchabas en ese momento? ¿Era una onda más relajada, más tranquila, más sencilla, más simple? ¿O era una cosa medio dark, oscura? Acá tengan en cuenta también que hay muchas personas que tienen a Plutón en Sagitario, por ejemplo, y que esta conjunción puede activarles a su Plutón en Sagitario. Entonces, si estamos diciendo Júpiter agranda, Júpiter expande, Júpiter como que exagera, ¿no? Y pone una lupa. Si se pone una lupa en lo plutoniano, bueno, quizás puede ser un momento capaz más darks, más pesado emocional y energéticamente, ¿no? Entonces siempre piénsenlo en relación a sus propias cartas natales. Fíjense entonces que el 1 de septiembre, Plutón reingresó en Capricornio, ¿no? Volvió sobre sí mismo, volvió sobre sus propios pasos, reingresó en Capricornio para después, el 19 de noviembre, entrar definitivamente en Acuario. Entonces, acá tenemos otra marcación del tiempo que tiene que ver con los ingresos y las conjunciones, que también nos marcan huellas a través del tiempo del calendario anual. Sigamos, a ver. Bien, vamos con la parte más compleja. Si ven este cuadrito, van a ver que, bueno, se puso medio picante la cuestión. Me siento como el chabón ese que está ahí con la pizarra toda dibujada diciendo, no, tiene sentido por esto. Eh, pero nada, a mí me gustó mucho armar este cuadro y obviamente espero que les sirva para esto, visualizar el tiempo de otra manera. Entonces, pensemos las retrogradaciones del 2024. Piensen que el 23 de enero, Urano se puso directo en el grado 19 de Tauro,
Después tuvimos tres retrogradaciones mercuriales durante el año, que acá las puse en grisecito. Fíjate que Mercurio retrogradó en signos de fuego durante este año, que esta fue info que yo les compartí en las guías de tránsitos mensuales, ¿no? De pensarlo, bueno, más allá de este Mercurio retrógrado de abril. Bueno, no, hay una temática que se repite, ¿no? Entre lo ariano, lo leonino y lo sagitariano, por ejemplo, que tuvo que ver con el fuego de nuestra carta. ¿Qué onda en mi carta? ¿Tengo mucho fuego, más o menos? ¿Cómo lo regulo? ¿Cómo es mi conexión con eso? Quizás hubo un insight o una curiosidad, Mercurio tiene que ver con esto, con respecto al fuego de nuestra carta y a estas áreas de nuestra carta, ¿no? Que son las áreas de fuego. Hay que ver en qué casas te cae Aries, Leo y Sagitario, ¿no? Y obviamente que si uno tiene luminarias y tiene planetas en estos grados donde Mercurio retrograda, bueno, quizás ese insight o ese pensamiento o ese ida y vuelta, ¿no? Porque Mercurio lo que representa es eso, como un entendimiento y una reflexión. Las retrogradaciones son eso, reflexiones. Entonces, fíjense que hubo tres retrogradaciones. La primera se dio entre el grado 15 y 27 de Aries, empezó el 1 de abril, terminó el 25 de abril. Obviamente que acá no agregué las sombras pre-retrógradas y post-retrógradas porque ya era un montón de información, pero sepan que siempre que, por ejemplo, finales de marzo, ¿no? Cuando Mercurio en Aries estaba transitando desde el grado 15 hasta el 27, ya estaba en su fase pre-retrógrada, ¿no? Como diciendo, estoy transitando los signos, perdón, los grados del signo donde voy a retrogradar después. Entonces siempre hay como un periodo un poquito más amplio que el de oficialmente la retrogradación de Mercurio. eh, pero bueno, tiene que ver con esto. Bien, después el 2 de mayo, Plutón se puso retrógrado en el grado 2 de Acuario. Piensen que la retrogradación es como eso, una introspección, como eh, una señal de detenimiento, de, ok, este tema quizás lo voy a poner en pausa y voy a reflexionar sobre esto. Obviamente que cada planeta trae una reflexión sobre distintos símbolos psíquicos, ¿no? De nuestra identidad y de lo inconsciente, ¿no? Porque la identidad quizás supone ahí cierta conciencia, pero también cierta inconsciencia. Entonces, obviamente no va a ser lo mismo una introspección uraniana que una introspección plutoniana. Piensen que Plutón, justamente, venía de estas idas y vueltas, de entrar y salir, entre grado 29 de Capricornio y 0 de Acuario. Entonces acá también tenemos esta marcación, este recurso de las flechitas de conectar dos momentos. Yo acá lo que les puse es, fíjense que durante esta porción de tiempo, es decir, desde el 2 de mayo hasta el 12 de octubre, Plutón estuvo retrogradando. Se despertó, digamos, en el grado 29 de Capricornio y a partir de acá hacia adelante está directo, ¿no? Por eso Plutón D significa Plutón directo. Bien, vamos a Saturno entonces. El 29 de junio, Saturno empezó a retrogradar en el grado 19 de Piscis. Acá entonces podemos decir que empezó el verdadero retorno de Saturno, ¿no? La verdadera sacudida saturnina de, bueno, a ver, ¿qué onda Saturno en mi propia carta? Vamos a decir las personas que tenemos Saturno en Piscis o inclusive las personas que tienen Saturno en Virgo. Me tocó atender a varias personas de Saturno en Virgo este año con la oposición de Saturno, que también es como un check de vuelta de lo saturnino, ¿no? De cómo funciona el propio Saturno. Puede pasar lo mismo, por ejemplo, con los Saturno en Sagitario, que vivieron una cuadratura de Saturno en Piscis a su Saturno natal. Entonces, fíjense que Saturno, durante el 2024, estuvo retrógrado desde finales de junio hasta principios de noviembre. El 15 de noviembre, Saturno entró directo en el grado 12 de Piscis. Entonces, del grado 12 al 19, si tengo planetas en el eje Virgo-Piscis, Saturno estuvo transitando ida y vuelta por ahí. Por eso digo, por lo menos la primera camada de la generación de Saturno en Piscis tuvo su retorno justamente en este momento, ¿no? Si tenés Saturno en los primeros grados de Piscis, es decir, del grado 0 al 10, tu retorno fue en el 2023. En cambio, este año se dio entre el grado
12 y 19 esta insistencia, ¿no? del tránsito de Saturno en Piscis. Entonces acá les marqué todo este periodo fue el momento en el que Saturno estuvo retrógrado. Luego, el 2 de julio, Neptuno empezó a retrogradar en el grado 29 de Piscis. Yo siento que esta retrogradación de lo neptuniano no es tan visible, no es tan tangible, no es como que uno se puede dar cuenta y decir, ah, sí, Neptuno está retrógrado. Es como más sutil, ¿no? Es como un acorde que está sonando de fondo, medio acolchonando todas las cosas. Entonces, sí, puede tender a mayor confusión, mayor incertidumbre, no entender bien de qué se trata, más si tenemos planetas en el grado 27, 28, 29 de Piscis, o quizás en cuadratura, ¿no? Quizás si tenemos planetas en el grado 27, 28, 29 de Sagitario o de Géminis, bueno, estamos con cuadraturas de Neptuno, entonces quizás esa retrogradación es una insistencia eh, sobre ese mismo tránsito. Fíjense que el periodo de retrogradación de Neptuno duró desde julio hasta diciembre, ¿no? Es uno de los más largos eh, de todos los que estamos viendo acá en el año. Después tenemos la segunda retrogradación de Mercurio acá, que se dio entre el grado 4 de Virgo y 21 de Leo, ¿no? Este principio, los primeros 4 grados de Virgo y los últimos 9 grados del signo de Leo. Empezó el 5 de agosto y terminó acá en el 5 de agosto. Acá me equivoqué, a ver, lo voy a corregir, lo voy a chequear y lo voy a corregir. Denme un minuto. Bien, bueno, ahí lo corregí porque me di cuenta que estaba incorrecta la data, muy virginianamente, ¿no? Muy Mercurio retrógrado en Virgo. La retrogradación ahí de Mercurio terminó el 28 de agosto y volvió justamente a despertarse Mercurio en el grado 21 de Leo. Bien, luego el 1 de septiembre Urano empezó a retrogradar en el grado 27 de Tauro y fíjense que cierra el año con Urano retrógrado, ¿no? Que es como una dinámica que viene repitiéndose. Fíjense que estos ciclos siempre se van corriendo de a poquito, justamente porque cambian de signo los planetas y estas retrogradaciones se van corriendo, ¿no? Pero ya venimos de varios años donde a partir de mitad de año hay un momento en el que coinciden todas las retrogradaciones. De hecho, lo podemos eh, marcar y señalar. Por ejemplo, mira, acá tenemos Plutón, Neptuno, Saturno y Urano. Este ciclo de acá, ¿lo ves? Es durante el que mayor retrogradaciones hubo. Y de hecho acá es como el momento donde más, así como energía retrógrada había, ¿no? Entonces, está bueno detectar eso como decir, ¿cuál será el momento más introspectivo del año donde hay mayor cantidad de planetas retrógrados, ¿no? Eso no significa que las cosas van a salir mal o no me va a ir mal o así, sino piénsenlo más esto, ¿no? Que es una introspección, que es una reflexión, que es un momento como de ir hacia adentro, de replegarse, de entender qué es lo que está ocurriendo a nivel interno. Es volver sobre los propios pasos, ¿bien? Entonces, las retrogradaciones tienen que ver justamente con este proceso. Cerremos entonces nuestro calendario de retrógrados. Acá entonces les contaba que Urano está retrógrado hasta el año que viene. Después, el 9 de octubre, Júpiter en Géminis empezó a retrogradar en el grado 21 de Géminis, ¿ok? Y después tenemos todas las activaciones que mencionamos antes, porque el 12 de octubre Plutón despierta, ¿no? Eh, y se pone directo en el grado 29 de Capricornio, Saturno directo en el grado 12 de Piscis. Después acá tuvimos este interludio entre noviembre y diciembre, ¿no? Con la retrogradación, la última del año de Mercurio, insistiendo sobre los sagitarianos y sagitarianas, entre grados 6 y 22 de Sagitario, ¿no? Y es la última retrogradación entonces del año. Y ahí el último despertar fue el de Neptuno en el grado 27 de Piscis. Cierra el año entonces con un Júpiter retrógrado. Lo vimos en la carta
del principio. Entonces, fíjense que esta es otra manera de clasificar los tránsitos a lo largo del año y distintas marcaciones en el tiempo de, bueno, quizás me quiero concentrar en mi retorno de Saturno. Bueno, puedo chequear en qué momento le hizo la conjunción, por ejemplo, qué me pasó o qué sentí mientras Saturno retrogradaba, quizás cuando se activó el mismo grado donde está mi Saturno natal o donde tengo al Sol, o digo, donde sea el aspecto que ustedes quieran mirar, ¿no? Pero dentro de este gráfico uno podría especializarse virginianamente en uno de todos estos tránsitos y decir, bueno, creo que el tránsito que más me removió o el que más evidente se me hizo fue el de, no sé, Júpiter en Géminis. Bueno, chequeo esta retrogradación a ver qué onda, cómo la sentí. Bueno, muy bien. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Sé que es muchísima, muchísima información y que vas a tomarte seguramente un par de días para decantarlo, para ir viendo qué te pasa con todo esto. Seguramente eh, hayan ciertos datos que te hayan resaltado más que otros. Eh, entonces es un poco esta idea muy de Byung-Chul Han, ¿no? Con respecto a la narración, de que la narración tiene esto de opacar ciertas cosas y de resaltar otras. Entonces, no te preocupes, no todo esto que vimos es tan importante. Lo importante es que vos puedas hacer un sentido con todas estas herramientas y que bueno, que puedas venir al, al encuentro que vamos a hacer el sábado 28 de diciembre para intercambiar esas experiencias. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido para hacer esta retrospectiva y esta revisión, para crear otros tiempos, para mirar también tu proceso y ver que sobreviviste, ¿no? Y ver que lo atravesaste, ver que lo experimentaste, ver eh, que pudiste hacerle frente, creo que es importante. Para muchas personas quizás fue un año muy desafiante, complejo, de incertidumbre, de complicaciones. Quizás para otras, esto no, chances con Júpiter Urano, con Júpiter quizás transitando tu ascendente Géminis o tu ascendente Tauro, te abrió el panorama y te hizo ver las cosas de otra manera. Digo, es muy personal la vivencia, pero lo cierto es que estamos acá, que viste esta clase, que atravesaste todas esas experiencias y que podés entonces empezar a construir este relato para justamente que esta experiencia tenga un sentido y obviamente que si querés venir a compartirla el sábado, ahí nos vemos. Te mando un abrazo grande y bueno, muchas gracias por sumarte a estos encuentros. Nos vemos la próxima. Adiós.